No sé hasta qué punto te gusta estar en la mesa con 8 de saco hablando de fútbol. ¿En algún momento te sentiste un poco un raro vos del fútbol? ¿Por qué nunca dirigiste? ¿Cómo te llevas con que en el periodismo uno también no dice todo lo que quiere? ¿Te quemó la cabeza Boca? ¿Cómo te la bancaste vos, boludo? Yo, como a Messi no me lo imagino entrenador, la charla era ¿qué hace Messi después de jugar a la pelota? Che, escúchame, sos de River. Y vos sos parte de una cadena y no puedes mostrar que se están cagando a palo en la tribuna, por ejemplo. ¿Para vos se trata de la misma manera, por ejemplo, cuando hay un tema en River que cuando hay un tema en Boca? Vos eras un tipo que eras amado por los hinchas de Boca. Sí. Y yo después pienso, ¿es solamente porque le hiciste así? ¿Qué fue lo que pasó? La fusión Janina-Diego Latorre, ¿hubiese sido mejor jugador de fútbol? Diego, querido. ¿Cómo te va, Flavio? ¿Bien? ¿Estás bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Escuchame una cosa. Primero, gracias. No, por favor. Gracias porque uno habla mucho de fútbol, pero no sé si tiene tanto tiempo, en mi caso, después de decir, bueno, vamos a una nota de fútbol. Ok. Y nada más, y charlemos del fútbol. Más allá de que después van surgiendo un montón de temas, pero como me dan ganas de hablar de fútbol. Lo primero que tengo para decirte es que lamento haberte disfrutado tan poco en Racing. Vos llegaste en el 98 y te fuiste, bueno, hiciste todo el año, sería apertura y clausura. Sí, sí. Pero agarraste la quiebra en el medio, quilombo. Sí. Pero me acuerdo de aquel equipo y me acuerdo de mucha ilusión cuando vos llegaste. Mucha ilusión porque Racing hacía 30 y pico de años que no salía campeón. Porque se venían armando buenos equipos, ya el del 95 había sido bueno. Mucha gente confunde el del 95 con el del 98, se le mezclan nombres, se le mezcla Pompey con Matute, si el del 90, el de ustedes es el que le hizo los 6 goles a Boca o es el otro. Claro. Pero ¿qué recuerdo tenés de ese paso por Racing? El recuerdo es muy bueno. En los primeros 6 meses, surgen los mejores recuerdos en los primeros 6 meses. Después me desencanté un poquito cuando se fue Ángel, pero no solo por lo que vinieron, sino que era Gustavo Costa, uno porque se formó como un triunvirato, sino porque Ángel me había llevado. Yo no es que no estaba convencido de ir a Racing, pero me parecía que el paso de Racing a Boca era algo polémico en ese momento, porque yo tenía la cabeza ya con la idea de irme a México a jugar, ya estaba tentado para irme a México, ya me habían hablado. Después te fuiste a México. Después me fui a México, sí, sí. Y yo voy a Racing exclusivamente porque estaba Capa y por supuesto por el poder que tiene Racing de atracción, por ser un equipo grande, pero fundamentalmente había mucho revuelo, como vos decís, en Racing, entonces no se respiraba un aire. Estaba Lalín que se metía mucho, Claro, que era un sí. tipo que tenía injerencia en los jugadores que venían, la quiebra. Sí, la quiebra que vino fue posterior, pero había como un aroma, no es el Racing de ahora. La gente quizá la nueva generación cree que Racing fue toda la vida así, y no fue así. No, por eso tenía Eso tenía está dudas. bueno. ¿Cuántos jugadores crees que en esos Racing pasaron inadvertidos, y que se entiende inadvertido? Porque a veces, si vos por un club grande no jugás un buen tiempo o no salís campeón, es como que se esfuma. Sí. Vos, el Chelo mismo, porque el Chelo jugó 4 años y medio y no salió campeón, el Mago Capria, Matute Morales, un montón de pibes que si hubiesen jugado en Racing en esta era, seguramente hubieran salido campeones, serían Sí, parte de la sí. historia. Sí, sí. Cómo un contexto de un club influye, y no estamos descubriendo nada, en que quizás armar buenos equipos no termine, o tener buenos jugadores, no termine siendo histórico o no termine siendo algo que ya está, sos campeón. Claro, pero también está esta magia del fútbol a veces, que en un entorno así, como vos describís, le pasó a Ángel en Huracán también, a veces surge el gran equipo. ¿Sí? Y hay una fortaleza interna, que es la que teníamos nosotros, no solo porque jugábamos bien, sino porque nos sentíamos parte de una institución quizá con muchas dificultades, y ahí sale el orgullo del jugador de fútbol. Le está pasando a San Lorenzo ahora. Sí. Pasa lo mismo, es un caso bastante similar. En el Ustedes que tenían unos jugadores increíbles, lo de San Lorenzo es más épico todavía. Sí, más épico, por supuesto, pero también teníamos mejores rivales, ¿no? Sí, es verdad. En ese momento, porque había equipos, por ejemplo, el Boca, que nos enfrentamos nosotros. Ustedes de Palermo. enfrentan al primer Boca de Bianchi, al de la apertura. Invicto. ¿Sí? Salió invicto. Nosotros perdimos solo 3 partidos
y Boca no perdió, entonces nos sacó una diferencia, que hasta la fecha 12, 13 la cosa estaba bastante ahí, estaba discutible, pero después ya sí en el tramo final nos sacan la diferencia. Pero yo creo que el fútbol tiene que ser algo saludable, respirable, no puede haber tantos enemigos, tantas internas de los dirigentes, de la gente, cuestionamientos, jugadores con inconvenientes, pero también creo que el fútbol tiene esa particularidad, o sea que a veces contra todo se forma un gran equipo de fútbol porque hay buenos jugadores, como decís vos, y porque se forma una dinámica, ¿no? Bueno, de eso también me interesa hablar con vos. Porque hay veces que yo siento que se entienda, que hay mucho cuento también. Sí. Que no es que... Yo entiendo, sí, si el club está ordenado, hay más posibilidades. Si hay una buena relación, que la relación es muy particular de que es buena, pero hablo de que se lleva bien un entrenador con los jugadores que le llega, obviamente que también tiene más chances. Ahora, también el fútbol tiene un poco de eso, más allá de cómo se juegan los campeonatos acá, pero te gana Platense un campeonato. Sí. O sea, hay mucho de cuento. Yo no sé si hace poco o hace mucho te escuché hablar de, está bien, sí, está bueno que haya un nutricionista, obvio que está bueno que haya un nutricionista. Está bueno que haya 3 pibes con la computadora analizando, está bueno. Pero, ¿cuánto crees que hay de cuento en eso? Y entendeme a dónde voy. Sí, ¿Y cuánto crees que después lo que terminan definiendo son los jugadores que entran a la cancha con el entrenador? Sí, yo creo que el fútbol en algunos casos está muy sobreanalizado y uno cree que se forma el gran jugador o el gran equipo de acuerdo a factores que vienen de varios lados. Si tenés un psicólogo, si tenés un nutricionista, que es de neurociencias, el preparador físico, entonces ahí se forma, si vos juntás todas esas piezas se forma el gran jugador. Y el gran jugador, el gran equipo se forma, especialmente el gran jugador para después terminar impactando en el gran equipo, es con grandes jugadores que conozcan el juego, que tengan temperamento para pelear contra la adversidad, porque la adversidad aparece en un partido de fútbol 4 veces por ahí. Te hacen un gol, las 3 primeras te salen mal. Entonces yo creo que ahí hay una sofisticación alrededor del fútbol que los tiene atrapados a muchos los entrenadores. Y después vos te das cuenta que hay 10 videoanalistas, a Guardiola se le va Rodri y ya el rompecabezas no está unido. Entonces, esa parte en el fútbol quizás no conviene contarla porque como hay todo un aparato alrededor que forma parte del negocio, quizá lo que seduce, lo que vende, lo que engaña, es todo eso. Y después te das dando cuenta que el analista de fútbol, por supuesto, si yo conozco un rival, quizá tengo un poco más de información, pero te cabecea el 9 que es así dentro de 4 jugadores y decís, pero bueno, ¿dónde está el analista? ¿Dónde está la neurociencia cuando los equipos pierden? Los analistas de datos. Entonces el fútbol es un deporte exageradamente humano y emocional, entonces desde ese lugar también el entrenador tiene que abordar y no confundirse con estas nuevas tendencias. ¿Vos eras un jugador emocional? ¿Vos eras un jugador de eso de la primera me sale bien, la rompo, me cuestan las primeras 2 o 3 y después por ahí el partido me empieza a pesar? O depende, igual no siempre es igual, ¿no? No tanto en ese aspecto, yo me recuperaba. ¿En qué eras emocional? Era emocional que yo tenía que tener afinidad con el entrenador, con el estilo, con la idea del entrenador, con lo que pregonaba, con el club incluso, qué es lo que quería, por dónde iba. ¿Y con tus compañeros? Con mis compañeros también. Si por ahí me sentía que estaba jugando en un equipo donde la única responsabilidad era que yo gane el partido, sí, obviamente entraba a la cancha, pero no tenía ese contagio, esa cosa dentro de tener el compromiso. Yo creo que el compromiso también con la idea, no solamente con transpirar, el escudo, jugar para la tribuna o forzarte, sino también con lo que vas sintiendo dentro de la cancha. Si vos perdés las primeras 2 pelotas, pero vos sabés que el equipo te hace jugar, te hace participar, que ataca, y para un delantero vos sabés que esta no. Tenés más posibilidades de... Pero la próxima va a ser gol. Ahora si pedí que, no sé, lo que en algún punto le está pasando ahora a Maravilla Martínez, que tiene que ser el héroe, porque le quedan 2 en el área, porque la pelota le viene así, o lo que le puede pasar ahora a un delantero de River, al mismo Salas. ¿Cuánto te afecta en la cabeza siendo delantero que la pelota vaya así, que va corriendo para todos lados, que te das cuenta que no llega, que te das cuenta que el equipo no está funcionando? Y a mí... Pues yo lo veo hoy a Maravilla, que vos lo pusiste recién de ejemplo, y veo que para mí hoy él está totalmente frustrado, hasta se lo ve anímicamente que al pibe loco no me está pasando lo que antes me pasaba.
Y cuando vos ves un juego corriendo para todos lados, que no le queda ninguna, para mí eso te quema la cabeza. Sí, son rachas. El delantero. Sí, obvio, después hace 2 goles y se acabó. Sí, son rachas y además a veces se encuentra el gol de una forma inesperada. Lo que sí, yo siempre les sugiero cuando puedo hablar con algún delantero es que piensen más en el juego que en el gol. Si vos tenés en la cabeza la obsesión del gol, el gol, no llegás a tiempo. Si tenés que ir al primer palo, por ahí vas al segundo, te arrebatás. Y cuando son jugadores que su juego es solo el gol, pero... ¿me entendés? ¿No? Sí, Porque sí, Maravilla sí. pareciera como que fuera del área no es bueno, pensar más en la participación, estar más sereno mentalmente para esperar la oportunidad y no estar ansioso. El equipo le tiene que producir, ¿no? Evidentemente, en el caso puntual de Maravilla, creo que se encontraba con un funcionamiento antes en que él estaba en la zona de definición y quizá el desgaste o tenía sala o tenía más llegada por la derecha, entonces la pelota desembocaba con más facilidad en él y él encontraba en la zona de definición mejores posibilidades, pero bueno, eso es tarea de Costa que va a tener que jugar para él. ¿En algún momento te sentiste un poco un raro vos del fútbol? Se jodió mucho durante mucho tiempo. No, La Torre, viste, como no vino del palo del fútbol, o no hizo inferiores, o siempre le interesó más cuestiones periféricas que no solamente el quiero ganar. ¿Te pasó alguna vez que dijiste, y no, me parece que soy yo un poco el que está perdiendo el tiempo queriendo cambiar todo y no va a cambiar? Jugando, después afuera de la cancha, también si querés lo charlamos en esta nueva faceta. No me sentí raro, no. Me ¿Nunca? sentí raro la primera semana que fui a Boca, a la Candela, a entrenarme. Contame eso. Sí, porque fui yo con mis zapatillas de tenis, jugaba al tenis yo paralelamente. Entonces, cuando me vieron ingresar al vestuario, yo un pibito con 13 años, 14 años, los pibes con mi shortcito de Les y todo. Yo realmente no sé si... ¿Te sentiste un cheto ahí? No era consciente al lugar que iba, porque yo estaba acostumbrado a jugar con mis amigos en Ferro, yo jugué en Ferro en las inferiores. Yo era un pibe de la Paternal, tampoco era que tenía... Sí, de la High Society. La aristocracia argentina. Claro, ¿no? Era un pibe de la Paternal, una posición económica de clase media, como la de antes, con un bienestar, pero nada más. Viajaba una vez está claro. cada 6 meses, una vez por año, pero nada más que eso. Y entonces cuando entro la primera semana al vestuario, sí me sentí diferente, sí me sentí raro porque vi que pibes con otra realidad económica que yo conocía a medias, en realidad, porque había tenido una experiencia en Ferro, había chicos también humildes en Ferro, pero no tenía ese roce que tenían los otros. Entonces ahí sí me sentí, me robaron la ropa, mi viejo me llevó con un... ¿Te acordás el Ford? No, Fiesta no era, la XR4, sí. La Sierra. Me llevó con un Sierra marrón, color espantoso. Y claro, todos los padres de los otros pibes me miraban en un galpón ahí donde se dejaban los autos en la Candela, me miraban, llegó un auto supersónico y yo bajaba. ¿Cómo caíste en Boca? ¿Cómo vas a Boca? ¿Quién te busca? Porque yo tenía, mi viejo tenía una casa en Mapuche, que también la compró en circunstancias, no era todavía un country, eran tierras ahí que después se hizo un alambre perimetral y se denominó Mapuche, pero eran tierras, supongo que yo, bastante accesibles económicamente y mi viejo tenía intenciones de tener una casita de fin de semana. Bien. Era una casita de fin de semana, sí, no era... Sí. Bueno, y entonces ahí pasaron los años, yo en ese momento jugaba en Ferro, estoy hablando del año 79, y termino de jugar en Ferro en el 82. Ahí construye una casa dentro de ese mismo barrio, que después fue country, Mario Sanabria. Y tenía algunos contactos con Boca. Y me veía jugar todos los fines de semana al Intercountry. Y jugaba con él en el mismo equipo. Entonces ahí llama a los directivos, a la gente de fútbol amateur de Boca, y le dice que hay un pibe que juega muy bien y qué sé yo, qué sé cuánto, y ahí justo él trae un equipo de Boca, la octava de Boca, a jugar contra el equipo que teníamos nosotros en Mapuche. Y ahí me seleccionan, y ahí voy. Y después paso a esto, ¿no? Después del mes voy a ese primer entrenamiento, me roban la ropa. Cuando llego al entrenamiento hay un micro de escolares en la puerta del vestuario y nos llevaron a Ezeiza, a un lugar que se llamaba La Olla, a correr. Y yo a los 20 minutos ya no daba más y tenía calambres, entonces llego a mi casa y le digo a mi viejo, no quiero ir más a Boca, no quiero, si esto es el entrenamiento para jugar al fútbol, no quiero ir más, es una masacre. Para ver a la Colimba. Es la Colimba. Y le dije no, y bueno, justo caí un día en el que los pibes iban una vez por mes a hacer un trabajo específico físico a La Olla, y justo caí ese día, porque no tenía una fecha para ir, fui cuando pude. Pero a vos seguramente hubo alguien que dijo, no, a este espérenlo, este que se acalambra, este que... Sí. Seguro hubo uno que dijo, sí, este Ernesto Grillo y González, dos sabios. Pero me entendés, no, porque si no hay muchos pibes que quedan en el camino si no tienen un alguien
que entre medio de todas esas complicaciones, de te afanaron la pilcha, corrí, me acalambré porque el contexto también a veces Sí, te juega la cabeza. ¿Esas dos personas? Sí, esas dos personas. Además, en ese momento... ¿Y esas dos personas te conocían de dónde? ¿Del country? Claro, ese día vinieron a los técnicos de la octava y vinieron a verme. Yo hice un gol ese día contra Boca. ¿te vinieron a ver acá al country? Claro, traen un equipo de Boca, la octava de Boca. Y nosotros, ¿Solo para jugar contra vos? Solo para jugar contra... Sí, porque mis viejos, cuando yo me voy de Ferro... Eras bueno, de verdad, boludo. Sí, pero se lleva 3 padres también. O sea, 3 amigos que tenía él en Ferro. Entonces, el equipo que teníamos nosotros en Mapuche, no solo estaba yo, sino había 3 pibes de Ferro. También que lo acompañaba mi viejo a comprar los terrenos acá. Entonces, teníamos un equipo bueno, intercountry. O sea, de hecho, me seleccionan a mí y seleccionan a 3 pibes más. Mira, siempre, nosotros nos hemos cruzado un par de veces. Sí. Y siempre dije, algún día me gustaría charlar con Diego sobre un tema. Los primeros años de los 90 fueron bastante traumáticos para Boca. A Boca le costaba salir campeón. Sí, sí. De hecho, a ustedes les pasó algo que es medio una cagada, que es que salieron campeones, pero no salieron campeones. Sí. Vos tuviste 5 o 6 años, no importa la cantidad de años. A veces a mí se me pierden, antes era más memorioso, entonces tengo el tema de ir a los años y después me acuerdo que ya no me acuerdo tanto. Vos eras un tipo que eras amado por los hinchas de Boca. Sí. Vos le hacías goles a River, a goles a todos. Sí. Eras realmente un símbolo de Boca. Y yo después pienso, ¿es solamente porque le hiciste así? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, después tuvieron esa famosa frase, no importa, no quiero caer en el cabaret. Sí. Quiero saber bien, la pregunta termina en si te arrepentís, por supuesto, pero quiero saber bien cómo se transformó un tipo que era amado en Boca, cuando no era fácil ser amado en Boca. No, claramente. Vos no fuiste parte de la época del Boca ganador. No, no. Vos fuiste parte de la época del Boca que le ganaba a River, que le costó salir campeón. Vos justo después te vas con el Apertura 92, volvés. Ni siquiera sos parte de ese campeonato. Pero era Gambetita La Torre que le hacía los goles a River. ¿Cómo sufriste, si es que lo sufriste, o si no, el hecho de dejar de ser amado? Que Boca, vos sabés lo que significa en la Argentina. Sí, por supuesto. Y lo que te pudo haber representado si vos hubieses seguido siendo amado por Boca en todos los años de tu carrera. Sí. Como periodista, como como ir a comprar el pan a la esquina. ¿Cómo pasaste de ser un tipo amado a un tipo al cual, no digo odiado, porque hay un montón de gente que después con el tiempo se termina quedando con lo bueno? Sí, por supuesto. Y es más de la que creemos. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo lo viviste todo eso? Yo creo que fue un proceso general y obviamente me tocó a mí en mayor medida porque yo era uno de los, como decís vos, de los jugadores más simbólicos y hubo un desgaste en el ánimo del hincha porque, bueno, cuando se pierde o se defrauda o no se llega a cumplir el objetivo, evidentemente hay responsables y los responsables no es el 4 de la reserva, sino son los jugadores que más representan a la camiseta. Entonces, me parece que eso por un lado fue muy influyente, porque hasta el último partido o el último campeonato, yo juego creo que 8 partidos en el último campeonato y hago 5 goles. O sea, no ha sido una debacle propia futbolística, sino, bueno, en general, de no cumplir justamente esos logros que todo hincha de un equipo grande espera, de Boca, de River, San Lorenzo, bueno, de los equipos grandes. Pero en el tema de Boca fue más pronunciado porque también me agarró a mí en una época también que yo me empecé a cansar de ser siempre ese centro, ¿no? De llevar el peso de equipos que no jugaban bien, salvo un tramo con el Bambino Veira. En el 97. Se iban 15, venían 15. Sí, fue un antes y un después de esa época de Bilardo que hizo una depuración, que se va Alquile González, se va, bueno, Diego que después vuelve, Verón y demás, y trae 20 jugadores, entonces ahí como que se volvió a reciclar el equipo y no encajábamos, no había un funcionamiento natural del equipo, jugadores que por ahí o no estaban bien o demoraron en adaptarse y yo seguía, o sea, y encima a mí no me había pedido Carlos Bilardo, sino que fui una apuesta más de Macri. Entonces, bueno, se dio todo eso muy revuelto y hasta que yo también entré en un cansancio y dije, bueno, me parece que... ¿Te quemó la cabeza Boca? Mi ciclo se cumplió. No fue en general Boca, fue ese momento. Entiendo. Ese momento, porque yo era una de mis grandes capacidades de tener una resistencia mental y saber lo que significaba estar ahí durante mucho tiempo. Claro, obvio. Saber lo que era la derrota, saber lo que era la victoria, no me iba ni para un lado, ni me iba para el otro.
Sí, lo que me sucedía es que, creo yo, y ahora que lo reviso, lo noto como un déficit, yo me chipeaba de forma diferente cuando tenía que jugar partidos importantes. O sea, mi estado mental, como que había un clic, una palanca en mi cabeza, que esa palanca no subía cuando tenía que jugar partidos menores. Y creo que a lo largo del tiempo eso me fue quitando un poco de constancia. Te entiendo. O sea, tenía altibajos, pero al revés de lo que puede suceder ahora. O sea, partidos con Racing, partidos con Independiente. Sentí algo especial que quizá un 10%, ¿no? Un 20%, pero que es determinante, que no sentía en otros partidos. Y decía, pero no, hoy, no sé, jugamos de local, partido contra un equipo no grande. Y bueno, no tenía ese fuego sagrado por ahí que me pasaba, ¿no? Es algo que no podía manejar en otro partido. Hay un tema que trataste, me parece que está muy bueno y vamos a ir viniendo con una especie de cronología tuya y el momento actual. ¿Qué es el jugador que no pidió el técnico y que trajo el presidente? ¿Qué pasa en el fútbol? A ver, no sé, vamos a hacer un juego. Supongamos que de 10 jugadores, bueno, 5 elige el presidente, 5 el entrenador. Depende del caso, hay entrenadores que tienen más juego que otros, algunos se lo ganaron, otros, bueno, es discutible. Es un quilombo ese de llegar a un club que el entrenador no te quiera. Sí. ¿Cómo? Bueno, vos lo ves, bueno, encima era Bilardo ese entrenador, que no es un entrenador cualquiera. ¿Cómo se convive? ¿Cómo convive el jugador con eso de saber el técnico no me quiere? ¿Está bueno que exista eso de que el jugador lo traiga el presidente? Porque después también hay una historia que, bueno, igual es más compleja y tendríamos que ir a las secretarías técnicas. Sí. Pero el que se queda es el presidente. El que cumple los 4 años es el presidente. El que puede decir, no, yo a La Torre lo quiero y le firmo por 3 años porque quiero que sea parte de mi proyecto. Pero si el técnico no lo quiere, hay un quilombo ahí. Sí, primero no todo termina siendo conocido por el jugador. Hay un montón de negociaciones subterráneas. Eso por ahí el técnico no lo pide, pero el jugador no se entera. Y el presidente te dice, mira, el técnico, y se arregla. Yo creo que es un juego de seducción también. Vos como jugador intentás ganarte la confianza del entrenador, y el entrenador también tiene que, ahora que yo soy entrenador, tenés que estar abierto a no mirar mucho ese pasado o tener un prejuicio sobre el jugador de fútbol, sino conocerlo en profundidad, su parte futbolística, sus respuestas en diferentes escenarios, lo humano también, que influye mucho. Fíjate el caso del Changuito Ceballos, ¿no? Sí. Que mientras todos estamos buscando en la ciencia, en la tecnología, en cualquier lado, cómo se puede mejorar un jugador de fútbol, el tipo dijo, bueno, Paredes me abrazó, me dio afecto, junto con Úbeda, que me tiró a la cancha, y el pibe anímicamente ahora parece que está mejor físicamente, que se gambetea a todos y que hace goles. Que choque y gana, cosa que antes no le pasaba. No le pasaba. También hay un poco de perder el cagazo en el caso de un futbolista que se lesionó tanto. Porque venía de lesiones recurrentes y algunas te afectan. Porque el cagazo existe. A ver, vos te lesionaste, no sos Rambo. La duda. ¿Cómo no te vas a cagar a tener miedo a lesionarte de vuelta? Es inconsciente por ahí, pero existe. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, los grandes jugadores o los buenos jugadores se imponen. O sea, no se resignan a que el entrenador no te quiera. Yo voy a entrenar, por supuesto, que si después ves una resistencia, un capricho, un bloqueo del entrenador, ahí sí. Porque yo como entrenador tengo que estar abierto. Si tengo 25 jugadores en el plantel y si busco la eficiencia, el buen funcionamiento, que jueguen los mejores y prepararlos para que el jugador crezca personalmente, o sea, futbolísticamente, si este jugador lo trajo, no sé, ahora Di Carlo o lo trajo Riquelme y yo no supervisé su llegada, bueno, si ya está y no me queda otra, bueno, ese jugador está incorporado y ese jugador tiene las mismas chances. Como en cualquier laburo, llega un director a un canal, no elegiste a todo. No elegís, bueno, y tiene las mismas chances, o sea, sería muy desleal con uno mismo y con el jugador no estar abierto a la posibilidad de cambiar hasta el juicio de valor de un jugador de fútbol. Tenés que estar abierto. Yo por lo menos como entrenador hoy siento que el jugador me puede doblegar a mí. Yo puedo estar equivocado y el jugador me puede demostrar que él es capaz. ¿Sabés que había una época donde me calentaba mucho algo que ahora lo entiendo un poco más? Como tengo un poco de ambición de algún día ser dirigente, voy cambiando ciertas perspectivas, que no significa que estoy empezando a transar. O sí, o veámoslo como tengan. Me ha pasado de charlar con muchos dirigentes que me dicen, boludo, yo quería que La Torre se quede. Te estoy poniendo un ejemplo. Sí.
Y para que se quede La Torre, el representante de alguna u otra manera, capaz vos ni lo sabías, Claro. me dijo, pero está Mauri también. Sí. Está Mauri, que viene de Platense, yo lo represento. Yo la verdad, Mauri no lo quería, yo quería La Torre. Pero Flavio, tuve que traerlo, Mauri. Y ahí está mi pregunta. Pero no le estás haciendo un perjuicio al club, pues Mauri cobra, no viene de onda. Sí. Y va ahí, juega y estás tapando un pibe del club. Y me dice, pero tenés que medir, como en cualquier cosa de la vida. Entonces ahí mi postura es intransigente, empezó, no te digo que a aceptarlo totalmente, pero a entenderlo. Pasa bastante eso en el fútbol, Sí. Más de lo que creemos. Sí, pasa bastante. Por eso... Porque hoy en día el fútbol lo manejan 6, 7 muchachos, representantes me refiero, Sí. y que te dicen eso. Sí, yo te lo traigo, poneme aquel. Y vos sabés que después, bueno, si estoy bien con este, me trae al otro. Hay un montón de eso. Y más cuando los clubes están mal económicamente, Sí, lo entiendo, que es un mundo complejo y todos tienen sus intereses. Bueno, depende de cómo aborde cada uno, con qué responsabilidad aborde cada uno el rol que tiene. El presidente es elegido por los socios, el técnico es elegido por la comisión directiva, el consejo de fútbol, el presidente, o por quien sea, o por decantación a veces, porque le va muy bien en un lado y tiene un lugar de privilegio, lo llaman de un lugar de privilegio, pero depende de la responsabilidad de cada uno. Yo lo único que no concibo es que las decisiones que se tomen en un club, ya sea por un entrenador, por un presidente, un directivo, el representante está un poco ajeno, si bien es parte del jugador, pero está ajeno un poco, lo que busca es su beneficio personal. Está ajeno de pibes como vos, Para otros pibes el representante a veces está más cerca, Sí. Yo no me imagino un La Torre, no, manejalo vos y no sabiendo lo que pasa. Sí. Hay pibes que están más ajenos. Pero lo que digo es que en definitiva la decisión futbolística la toma el técnico. Eso sí, la decisión sí, en eso sí. Si va a la cancha entra un 5, un volante central que es manejado por un representante, el que se perjudica es el equipo, el técnico y la institución. O sea, es una consecuencia. Entonces, eso sí yo no lo concibo ni un dirigente ni un técnico, que si tiene que hacer ese tipo de transacción que no perjudica al equipo. Para mí la prioridad, y yo no me lo permito como entrenador, es que alguien me imponga a un jugador y yo no elegir algo que siento que es mejor para el equipo. Eso sí. Escúchame, hablando de ceder, ¿te puedo decir algo que veo? Sí, claro. Yo creo que vos amás el fútbol, ¿Sí? como muy pocas personas. Sí. ¿Te gusta estudiarlo no en el No, ¿te gusta, entendí. ¿Te gusta el fútbol, bro? Sí, Debes ver 200.000 partidos. Sí. Que te gusta comentar fútbol. Sí. No sé hasta qué punto te gusta estar en la mesa con 8 de saco hablando de fútbol. Pero eso Espero que no me chamulles. No por ellos 8, sino porque en general el debate a mí me cuesta un poco, porque yo tengo a veces soy muy caprichoso y soy muy encerrado en mis ideas, pero cuando tengo que debatir me cuesta, no aceptar, pero sí llevar esa conversación a un lugar en donde yo me sienta cómodo. ¿Sabés qué veo? Que es donde vos más te apretás la lengua para no ser un soberbio. Pero entendeme a dónde voy, no porque seas un soberbio. Sí, lo para no terminar diciendo, dale, Azaro, si vos, mirá el pie que tenés, vos al fútbol no jugaste, vos no estuviste en un vestuario. Como que te apretás mucho la lengua. A ver, todos somos en algún ámbito que creemos que tenemos más conocimiento que los demás. Sí. Naturalmente que vos tenés más conocimiento en el ámbito tuyo que un montón de colegas. Está mal lo que pienso, que muchas veces te agarrás de la silla y decís, Diego no, y eso dice, Diego, no vengamos más. No vengamos más, pues yo a esos compañeros, por ahí yo los quiero fuera del aire mucho y los respeto, por supuesto, profesionalmente, son grandes periodistas, pero sí, y eso quizás también sea una postura que yo tengo que cambiar, tengo que ser un poco más receptivo. Tengo algo muy inculcado que son mis ideas, muchas por experiencia y muchas por conclusiones de lo que veo. Porque si vos me estás diciendo a mí que ese dato sirve para aportarle algo al jugador, pero está comprobado que no sirve en nada. No sirve de nada, ni la neurociencia, para mí, O sea, sí. Y soy muy respetuoso con los profesionales y con la gente que está dedicada a eso. Pero en la toma de decisiones, en cómo identificar para el entorno del jugador, cómo vivir la emoción. ¿No sirve de nada para una persona como vos o no sirve de nada para nadie? Se entiende, ¿no? Porque a veces uno dice, esto no sirve. No sirve porque vos sos de una manera. Muy reacio a creer que todo este aporte tecnológico
En el fútbol es un deporte muy dinámico y muy particular. O sea, y yo trato de, en algún punto, ponerme en el lugar del jugador y también, cuando comento fútbol sobre todo, no mirar el partido desde arriba, que se ven otras perspectivas, otros espacios, sino trato de posicionarme en los ojos del jugador. Pero más allá de eso, creo que todo esto pertenece al mundo de los negocios, pero que no tiene un valor real para el jugador de fútbol. Yo creo que está demostrado, lo que pasa es que no lo queremos ver. Generalmente, cuando un equipo viene bien y gana, esas razones que están fuera y que para mí son intrascendentes, o le dan un marco que parece divino y espectacular, pero que después cuando ese equipo... Por eso digo, cuando un equipo gana, se involucra dentro del... De hecho, hoy, mira, venía para acá y estaba pensando, cuando River salió campeón con Gallardo, ¿qué decían del equipo de River? La neurociencia, el preparador físico que los tiene intactos a los jugadores, psicóloga, que llegan y presionan y son agresivos. ¿Y que ahora son menos profesionales o menos capaces? No, son igual de capaces. El preparador físico es excelente. Lo que ocurre es que uno inventa razones en el éxito. Por eso cuestiono mucho el lenguaje y el discurso de los entrenadores cuando ganan, que empiezan a inventar razones. Yo soy ganador, porque la preparación física, por esto y lo otro, y después ese mismo entrenador no se encarga de decir lo contrario cuando el equipo pierde. Entonces es muy ficticio eso, es muy ocasional, y eso sí me da bronca, porque en realidad el fútbol tiene sus propias dinámicas y el mismo tipo que puede ser como Gallardo, recontra exitoso en un proceso, 3 años después por ahí, no es que cambió de ideas o es otro Gallardo, por ahí no le están contando la vuelta hoy, pero sigue siendo el mismo el técnico, con el mismo conocimiento, con los mismos principios, con el mismo carácter, y no le encuentra la vuelta. ¿Y por qué no le vas a decir que no le encuentra la vuelta? No le encuentra la vuelta, no ha sabido transmitir, no puede. Pero no me vengas a decir que el psicólogo es el dueño de la victoria porque el lateral derecho cerró atrás del central y está más atento. Porque esas son circunstancias de juego. Entonces, cuando vos me decías antes lo de la parafernalia que hay mucha parafernalia. Lo que pasa es que explicar las verdaderas razones llevaría a desmitificar un montón de cosas alrededor del fútbol que no le conviene a la industria del fútbol. No, le conviene lo que pasa es que la del industria del fútbol cada vez más grande. Sí. A nosotros en un punto no sirve porque Sí, laburamos de claro, periodismo. no, por supuesto. pero para mí cada vez es más, Sí. cada vez más con las computadoritas. Sí, Antes sí, era uno con la sí, computadora allá arriba. Ahora hay Y 4 lo más con grave es computadora. que los pibitos de ahora, los chicos, lo digo respetuosamente porque está mi hijo también, creen que, primero que ya no miran partidos de fútbol, 90 minutos. No se lo Entonces bancan. te preguntan, ¿cómo jugás, Saro? Mirá Eso lo no que me dicen las a mí me estadísticas. vuelve Cerró loco 4 eso. veces, remató 10 veces, hizo 4 fouls. No, si remató 10 veces, qué bien que jugó, qué bien. No, y a mí me vuelve loco otra No. cosa eso. ¿Y quién certifica esas estadísticas? Claro, Yo ahí ya bueno, soy un poco más, sí, más, sí. más bravo, ¿me entiendes? No, Más me voy- maquiavélico. No, digo, pero sí, ¿cómo la bueno. pasó? ¿Para dónde la pasó? Sí, Pues sí, yo sí. puedo pasársela 50 veces, del 2 al 6, del 6 al... Aparte, no, en qué después te dicen, instancia del partido. Y este partido la pasaste bien, pero el siguiente la pasaste mal. Porque hay un montón de factores que intervienen en el rendimiento de un deportista, y sobre todo en un deporte como el fútbol. Un deporte de interrupciones, que el rival te puede chocar, que te hacen un gol, bueno, o sea, en el tenis por ahí es 1 contra 1, es otro deporte, o en el rugby, que se pasa con la mano, o sea, yo creo que la lógica del fútbol es una lógica propia, no es la lógica del fútbol americano o de esto que quieren los americanos instalar en un deporte como el fútbol. Entonces es una lógica propia que hay que saber entender. Remató 4 veces al arco o dio 4 pases buenos, pero por ahí no vio un pase gol que apareció en ese momento, en ese instante en la jugada, porque decís, bueno, se está demarcando, no sé, vos que sos de Racing, viene Saracho que corta de 8 hacia 7 y la defensa estaba para allá y no vio el pase de gol, y eso no sale en la estadística, que es lo esencial, es esencial. Por ahí el partido salió 0-0 y no vio un pase que estaba cantado desde su vista a uno que estaba rompiendo, entonces es una simplificación bastante absurda y ojalá que en algún punto se termine. ¿por qué nunca dirigiste? Bueno, ahora estás con la Copa Sí, Potrero. ahora tengo la Copa Potrero. Pero ¿por qué no? Vos, Me lo- a ver, pará, no es por mal. Dirigieron. Vos No, podrías haber dirigido. Y ofertas tuviste, me imagino. Tuve algunas ofertas. De manager yo sé que tuviste ofertas. De hecho, en Racing en un momento un candidato te quería de manager. Pero ¿por qué Alguien me nunca- tentó Independiente también. ¿También? Sí, sí. ¿Por qué nunca dirigiste?
Estoy muy cómodo, sufrí mucho en mis últimos años de fútbol, la inestabilidad, estoy bien, siento no la misma pasión que cuando jugaba, pero es una pasión distinta, si es que se puede llamar pasión, no lo sé, lo tengo que descubrir todavía. Creo que un poco por necesidad, para ocupar mi tiempo, porque me han dicho que lo hago relativamente bien y porque sigo hablando de fútbol, o sea, sigo emparentado con el fútbol desde otro lugar. Estoy cómodo y he vivido muchas inestabilidades en los últimos años. Hay cuestiones del fútbol que no me terminan de cerrar. Esto de que en 4 partidos ya estás bombardeado y no tenés un proceso de entrenamiento. Digo, los resultados, por supuesto, que se exigen hoy, ¿no? A la brevedad, todo tan inmediato, pero también un entrenador, si tiene una vocación formativa, de querer inculcarle a los jugadores y que ese jugador vaya viendo, no digo en 6 meses, por lo menos en 10 partidos, algo de lo que vos le podés ir agregando junto con el equipo. Se necesita unos tiempos que el fútbol hoy te roba, no te da. Entonces, tengo, no miedo, pero tengo esa incertidumbre, largarme y que me devore todo eso, ¿entendés? A ver, vos dijiste algo recién que me parece muy piola. Vos dijiste, bueno, no sé si puedo catalogar como que me apasiona ser comentarista o... Porque el fútbol sí te apasiona verlo jugado. Sí, sí. A mí sí me apasiona el periodismo. Claro. Pará, prefiero jugar a la pelota, que hacer cualquier programa. ¿Sí? Ir a jugar con mis amigos, lo prefiero que conducir un programa con 25.000, 100.000, no importa cuántos te miren. Pero ahí es donde yo voy a otra pregunta, que es, el periodismo también tiene sus cosas, tiene su competencia. Yo a vos te considero un pibe siempre en buena onda, te considero un tipo que no sos dócil, que no sos de, che, hay que decir que esto es vaso y es taza. ¿Cómo te llevas con que en el periodismo uno también no dice todo lo que quiere? Por ejemplo, vos estás transmitiendo un partido. Vamos a un ejemplo concreto. Y vos sos parte de una cadena y no puedes mostrar que se están cagando a palo en la tribuna, por ejemplo. Que lo entiendo, no es que estoy diciendo... ¿Cómo te llevas con eso? Y hay cosas, porque a vos te encantaría decir, che, miren que esto influye en el juego, no es periférico. Sí. O sea, pero ¿cómo Mirá, te llevas con eso? Primero siendo históricamente un tipo, que yo lo tomo como un valor, no callado. No, para nada. ¿Se entiende, soy no? Comprometido y tengo sangre y exploto quizá un poco más tarde. Me guardo el vaso. Como vas acumulando. En aquel gesto que vos decís o en alguna declaración. El contenido, viste, todavía no llega al final, pero por ahí una gotita y ahí exploto. Soy así, soy muy así. Soy cerebral, pero después cuando empiezo a acumular... Mira, y esto sí, lo digo completamente convencido y con toda la credibilidad que yo pueda tener. A mí jamás alguien me dijo, no hables de este tema. No, pero a vos es imposible que te lo digan. Porque bueno, entonces no me enteré. Por cómo sos. Entonces no me enteré. Ni a mí pero... ni he escuchado que alguien diga, no. Mirá, de este tema no podés hablar. Esto no lo tenés que decir. No ataquemos a tal persona, ¿no? O ataquemos a otra porque hay que atacarlo. Lo que pasa es que se van dando espontáneamente. Por ejemplo, hoy ¿quién está en el centro de la escena? Gallardo. ¿Quién estaba hace 6 meses en el centro de la escena? Riquelme. Porque no clasificaba. Sí. Entonces, ¿de qué se habla hoy? Pero no nosotros, sino cualquier pibe. ¿De qué habla hoy? ¿De qué habla hoy? De Gallardo. ¿Se habla de la misma manera? Séme sincero. Pará, vos encima fuiste jugador de Boca. Boca toda la vida tuvo más impacto que los demás. Sí, qué sé yo, no sé. Puede ser, eso no soy yo quien lo diga, las reglas del periodismo, quién habla más, pero impacto me refiero a que por algo se habla más de Boca. Se habla más de Boca porque impacta más, porque genera más. Pero ¿para vos se trata de la misma manera, por ejemplo, cuando hay un tema en River que cuando hay un tema en Boca? Lo que pasa es que Riquelme es un personaje fascinante, que despierta todo tipo de emociones. A mí como hincha del fútbol, porque yo, en definitiva, vos me decís, sos un comunicador, un periodista, no sé qué soy, un comentarista, pero yo soy un observador, yo soy un hincha, yo soy hincha de los jugadores, yo soy público. Yo soy público. Hasta cuando voy a la cancha, yo me emociono. Y Román es un personaje fascinante. Es fascinante en todo sentido. El tipo se cae la bombonera, lo aplaude, lo insulta, está con su mate, inmutable. Y como jugador era lo mismo, el partido era de él y todos jugaban Boca River con la misma naturalidad que en el barrio. Entiendo a lo que vas. Creo que
forma parte de lo que te estaba diciendo anteriormente. Cuando un equipo pierde, se exageran las razones, se buscan donde no hay, uno se empieza a meter en un mundo. Pero el cabaret de Boca no es el mismo que el cabaret de River. No se le pone tanto énfasis, ¿viste? No lo sé, no estuve. No solamente en esta etapa, hablo en general. ¿Sí? Yo sé lo que puedo dar mi experiencia por lo que he vivido y hay que saber soportar los malos momentos y la derrota en un club como Boca y que eso no te dispare la cabeza. Igual que el éxito, me imagino, porque yo lo he vivido mucho, se te dispara la cabeza, perdés el eje cuando sos un triunfador o cuando las cosas funcionan bien, tenés que tener gente al lado que te contenga y cuando las cosas van mal también, porque parece que se te cae el mundo encima, Vos lo tomás esto que yo te marco como una cuestión natural de que se pone énfasis en lo que va sucediendo en el momento, no que hay... una predisposición. Como que hay una predisposición, no. Para mí no. Yo no lo he vivido, Yo no lo he vivido y estoy seguro que mis compañeros tampoco, porque son capaces de decir que Gallardo hoy no encuentra el equipo, como que vos decís más exagerado, ¿no? Que, no sé, que Román en ese momento eligió más los refuerzos, no lo sé, o que Boca está económicamente bien, pero que futbolísticamente hace 2 años que no entra, no lo sé. Yo, desde mi lugar, yo no tengo la percepción ni la seguridad que alguien nos dé algún indicio, alguna información, mira, apuntale más a uno o a otro. Eso me parece que forma parte del imaginario colectivo y de la creencia de algunos, porque alguno por ahí tiene sus razones para creer, pero yo desde adentro te digo que no. Pongo las manos en el fuego con mis compañeros así. Por ahí, como nos pasa a nosotros, me parece que lo mismo nos pasa en nuestra vida cotidiana. Creo que siempre tenemos más afinidad eso seguro. Con unos que con otros. No, y hasta es lógico que haya hasta posturas políticas, hasta gustos de estilo, de me gusta cómo conduce este, no me gusta este. Sí. También existe el me cae bien y me cae mal. Para mí pasa un poco por ahí, pero no por algo desde arriba, alguna instrucción de la compañía, no sé, del canal. Me imagino, no sé en otros canales, pero me imagino que debe ser un poco así. Sí, yo creo que en muchos casos tiene que ver también con cómo se lo toma cada uno, cómo es cada uno y cuán persuadible es cada uno ante cierta cosa y cuánto está en el estar en... Vos sos un tipo que por ahí llega y vos te ponés, te sentás y haces tu laburo. Sí. No sé, tomás mucho café con los jefes, estás en la rosca, estás en la rosca. No me gustan las relaciones, pero pará, eso me trajo un montón de problemas, no en esta actividad. El famoso lobby, no te cabe. En el fútbol me trajo, creo que más problemas que ahora, porque ahora, bueno, me miden por mi capacidad por ahí, para quienes me contratan, o estoy ahí en Disney o en ESPN, pero en el fútbol yo creo que tenía que haber sido más lobista. En el fútbol, ¿sí? Mucho más lobista, sentarme con los representantes. Yo siempre terminaba de jugar, me iba a mi casa, no me reunía con los... Janina me dice siempre, pero ¿por qué no llamaste a este? ¿Por qué no hiciste esto con este representante? ¿Por qué no hablás con el presidente? No me sale, no me surge, no sé por qué. Sí, y por ahí vivías mejor así. Pero por ahí vivías mejor así, no entrando en esa rosca. Pero hubiese estirado mi carrera, hubiese jugado en lugares más amables, más amigables en los últimos años, si hubiese tenido un mejor representante, si hubiese sido amigo de todo este círculo de la familia. Pero casi que si hoy te encontrás con un muchacho que está jugando a la pelota, ¿sos capaz de decirle si hace más lobby? No, en algunos aspectos le aconsejaría que no sea como yo. Que se involucre un poquito más, no en el vestuario, porque sigo teniendo amigos y demás, pero como tenía mi personalidad, tampoco sentía que era un héroe, que no tenía, yo no transo con el medio porque yo soy el sano, no, era algo que no me salía ir a tomar el café con el presidente de Boca, por ejemplo, o con el presidente del equipo de México. ¿La fusión Janina-Diego Latorre hubiese sido mejor jugador de fútbol? No sé si hubiese sido. Yo laburé con Janina, yo tengo la mejor. Sí, ya lo sé. Y tenemos, hasta a veces yo digo que tengo cosas parecidas y nos llevábamos muy bien. Y ahora que vos me decís esto, y de acuerdo a lo que vos planteás, esa fusión hubiese hecho de Latorre capaz que no sé, igual hiciste una carrera impresionante, pero... Sí, pero qué sé yo, a veces tenía que haber actuado más para mi conveniencia. Y Janina me dice, pero ¿por qué no fuiste a hablar? ¿Por qué no lo llamás acá? Pero
todas cosas que me favorecen, o sea, para conseguir, qué sé yo, hablar con el presidente y que él a veces me pedía, yo me acuerdo un tipo que yo era el ídolo, por el presidente me contrata de Celaya y demás, y me invitaba a comer y me llamaba por teléfono, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y yo siempre bien, estoy bien, qué sé yo, y le escapaba, viste, a ir a comer. Y Janina me decía, pero dale, vamos, te va a hacer bien, vas a estar en el club, te va a conocer. Y ¿viste? No soy así, no me sale, no me surge. ¿Sabés qué? Me parece que es un tema que está bueno, ya que vos nombraste a Janina y que le mando un beso. Me parece que está bueno el hecho de cómo te la bancaste vos, boludo. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo lo que te pasó y que vos seguiste siempre, no aflojaste nunca, seguiste convencido de que tenías que seguir laburando a full. Sí. Sí, por supuesto, me imagino un laburo también psicológico, de mucha tristeza, de mucha reconversión. Sí. Pero los huevos que le pusiste a la situación, ¿o no? Sí, había días que todos, porque también buscás de la mea. Sí. Había días que me costaba, pero yo creo que en parte el fútbol te da valores, sentimientos, te forja un carácter que quizá no lo digo como algo de superioridad, no tiene otra persona. Me parece que un pibe a los 20 años jugando al fútbol, como me pasó a mí, y le pasa a tantos otros que vienen de orígenes mucho más humildes y tienen una vida anterior al fútbol muy dura y muy cruel, te forja un carácter, enfrentar, desafiar a un público, ganarte un lugar, enfrentar a la prensa, ganarte la continuidad, salir a la cancha, perder, ganar, un domingo la rompes, el otro día jugás un desastre. Todas las cosas que uno pasa a los 20 años, 18 años, 21 años, vos hablás con un pibe, por ejemplo, de 18 años, más allá de que por ahí no sabe el alfabeto o no sabe conjugar los verbos, lo decía el otro día en el programa, y es mucho más maduro que una persona de 40 que no juega al fútbol. Pero muchísimo más maduro. Y por ahí viene de un lugar que vos decís, bueno, tuvo una vida difícil y no fue a la universidad. Pero el pibe tiene un carácter. Y eso yo creo que a mí me facilitó, por lo menos me ayudó mucho a sobrellevar momentos verdaderamente difíciles. Bueno, pero yo creo que esa es una cara de dos monedas. También siento que el jugador de fútbol a los 38 años como que un poco se murió. Entendeme a dónde voy. Sí, lo entiendo. Es una muerte que obviamente... No sé qué jugador de fútbol dijo que el jugador de fútbol muere dos veces. Uno cuando se retira y otro cuando muere realmente. Porque ese es tremendo. Otro día lo hablaba con un amigo que hablaba de Messi. Yo, como a Messi no me lo imagino entrenador, la charla era ¿qué hace Messi después de jugar la pelota? Mi amigo me dice, no, se compra un club. No, pero él ya dijo que quería ser empresario, que estaba buscando. Que quería ser empresario. A mí a los 5 años ese chico va a tener que buscar algo. Es difícil, no, imagínate. Esa adrenalina es imposible, no hay manera de poder hacer algo más que eso en otro ámbito. Por eso digo que es durísimo. Y tiene 38 años, 39, o sea, 40. ¿Te quedan 40 años más? 45, encima ahora se estira, ¿viste? Porque algunos dirían, cerramos en 70. Se estira. Es un quilombo eso. Sí, no solo porque ya no sentís lo mismo, esa adrenalina que yo hoy no encuentro, ¿no? Y que es peligrosa porque uno la va buscando a veces en lugares no aconsejables, de repente no se reemplaza jamás. Yo me pongo a pensar hacia adelante, pero también no me puedo olvidar, tengo una nostalgia tremenda de cuando juego al fútbol, es algo que me acompaña y no solamente es eso que te decía, que no juegas más al fútbol por el hecho de jugar, porque no todos juegan en la Bombonera, en la cancha de Racing, en la cancha de River con 50.000 personas, sino hay jugadores que juegan, no sé, en equipos de la C y vos le preguntás si sienten la misma depresión, la misma tristeza. Es el hecho también que jugar al fútbol es un estilo de vida. Desde los 8 años es un estilo de vida, se empieza a convertir en un estilo de vida. Casi que no sabes es otra cosa. Tu cabeza programada, la competencia, el rival, los compañeros, el vestuario, el técnico, es un estilo de vida que de alguna manera hay un límite y se rompe. Y el día de mañana ese estilo de vida ya no te levantás con un propósito, ya no tenés horarios para entrenar, no tenés un régimen en tu cabeza. ¿Viste cuando una persona dice, no, pero pará, boludo, tenés 38, tenés un mango, ¿por qué no estás con tu familia? Bueno, no es tan así, porque aparte tampoco es que en tu casa te están esperando con los brazos abiertos. Tu hijo está haciendo su vida, tu mujer tiene un labor. Sos un velador. Empezás a hacer, ¿por qué no te vas a concentrar? No, pero si no te vas a concentrar. No, y además, Flavio, empezás a descubrir cosas en vos. O sea, yo literalmente cuando me retiré, porque vivíamos en una caja de cristal, y los jugadores, por ahí el nivel que yo accedí,
me costaba hacer un trámite para ir al banco, o sea, porque siempre lo delegaba en mi viejo, en Janina. En un momento decía, soy un pelotudo. Soy un boludo, me sentí así, de verdad te lo digo, o sea, sin ningún pudor. Me sentía que no tenía las habilidades que tienen otras personas. Escúchame, te dejás el fútbol. La otra semana, tratá de hacer un esfuerzo, porque pasaron... ¿Qué haces, boludo? Yo a veces me pongo a pensar en eso. Mi mujer lucha mucho conmigo y tiene razón con que laburo mucho. Sí. Está bien. Yo me imagino un día no hago más nada. ¿Viste que está ese sueño que para mí es una pavada? No. De me retiro. A los 50 ojalá tenga X y me retiro. ¿Qué haces? No me vengan con me voy con mis amigos. Tus amigos están laburando. No, me voy de viaje. No, pará, no todo el mundo se va a querer ir de viaje con vos. ¿Qué vas a terminar? Bueno, yo por suerte soy de las adicciones sanas, ¿no? Claro. Soy de las adicciones sanas. Me acuerdo que cuando dejé de jugar al fútbol me agarré un fanatismo casi compulsivo por el golf. Retomé, después dejé el golf, me anoté, yo jugaba bien al tenis cuando era chico, en el Villa Racket a jugar al tenis, volví al tenis a jugar con los chicos de Compiten. Pero es reemplazar una adrenalina de alguna manera. Después me agarró esta cosa por la PlayStation, me empecé a encerrar y estar 8 horas con la PlayStation, después me inscribí, empecé a correr con un grupo de running y corrí 2 maratones, 42 kilómetros, 195, o sea, una en París y otra en acá Villa Langostura. Me acuerdo de tu época de cebado con eso. Y empecé, viste, a querer ocupar el tiempo y a tener siempre una actividad. Y lo sigo haciendo. Ahora estoy con el tema de la aplicación de los pasos. Todos los días me propuse, que ya no puedo jugar al fútbol, por lo menos por este año, hacer 15.000 pasos todos los días. ¿Sabes lo que es hacer 15.000 pasos? Son 10 kilómetros. Una locura. Tenés que encontrar los recovecos ahí para caminar. Bueno, me agarró la obsesión de caminar 15.000 pasos. Entonces la gente entre corte y corte en los programas me ve caminando por el estudio, me voy a saco al perro, tengo que completar los 15.000 pasos. Igual tenés que avisar que estás haciendo los pasos, avisé, porque si no van a pensar que ya todos lo saben, van a llamar a un especialista. Sí, estoy el otro día en la cancha de Boca, por ejemplo, que tuvimos en la previa la cabina ocupada y entramos recién 3:30 a la transmisión, 1 hora y cuarto por el pasillo de la cancha de Boca y la gente y caminando por ahí. ¿Pero eso es para estar bien físicamente o es para...? No, es el efecto residual de lo que me quedó de la mente competitiva, de jugar al fútbol, tener un objetivo. ¿Cómo haces que no jugás al fútbol? Y bueno, me operaron y me descubrieron que no tenía cartílago, se me inflama la articulación de la rodilla y me duele adentro y no me lo puedo sacar. Es lo que le pasó a Suárez, el chico de River, que viste que jugaba 20 minutos y hielo y entonces, claro, llega una edad que yo no tengo la voluntad para recuperarme que tenía a los 20 y aparte para jugar. Ni el equipo que te asista todos los días como para que a Suárez pueda jugar esos 20. Nada, entonces... ¿Te imaginás el día que no vas a poder jugar a la pelota ni siquiera en Jeva? Y bueno, jugaré el pádel, jugaré ahora otra vez estoy con el tema del golf, o sea, me agarran como obsesiones con algo que tengo que hacerlo bien y no me lo permito hacer a medias dentro de mis posibilidades, ¿no? Pero nosotros crecimos, yo por lo menos tenía una mamá muy sobreexigente y crecí con... Sos re bilardista, boludo. No. Bueno, algo debo tener también, Carlos. Yo con Carlos tuve un año, casi un año y igual esto siempre te lo jugué, la pelota. Siempre jugué, porque todos me dicen, no, yo no odio a nadie, soy mucho más menotista, lo admiro profundamente al flaco. Creo que uno de mis mejores entrenadores, junto con el maestro Tavares, fue Capa. Más allá de que está esto de ganar o perder, esta estupidez. Si ganás sos bueno y si perdés sos malo. Pero para mí los 2 entrenadores que más me enseñaron fueron ellos 2. Pero sí, tengo una mente competitiva. ¿Hoy quién sería? ¿Hoy cómo armaríamos el Bilardo Menotti? ¿Hay un...? No, yo creo ya que no. Se calmó, ¿no? Yo creo que hay una influencia guardioliana. Que a veces es un quilombo. A veces sí, porque se rompe un poco el pragmatismo que debe tener el juego. Y además, Flavio, como toda actividad creativa, tiene que ver con la sensibilidad del técnico y hay gente que estudia de memoria las cosas. Que a mí y a vos no nos saben descubrir qué posibilidades tenemos como jugador de fútbol, si no somos una ficha en un tablero de ajedrez que tiene que hacer así para adentro, así para afuera, y eso es un drama. A mí me da mucho miedo eso. Y es peligroso. ¿Sabes por qué te lo pongo como ejemplo? Mira, yo jugaba al Babi. Babi no es futsal, Babi. Juega con amigos o en clubes, Babi. Un día me dicen, che, prueban jugadores en Racing Futsal. Yo estaba en la pileta, 18 años, bueno, vamos a probarnos. Es otro deporte. Sí, claramente. Viste, empieza, no podías gambetear. ¿Cómo no puedo gambetear, boludo? No, y el movimiento. Y llegó un momento donde dije, pará. No es que estoy menospreciando el futsal, ¿eh? Este es otro deporte, este es otro juego. A mí no me gusta esto. ¿Cómo no puedo gambetear? Y
tiene un poco el Sí, fútbol yo eso de... creo, Flavio, pero a mí, cuando me dicen, yo el otro día estaba escuchando a Valdano y muchos que repiten, el Tigre Gareca, esto, yo creo que sí que hay jugadores que gambetean. No, hay jugadores que metían, no pero es me que le refiero a todo prohíben. esto de los movimientos, Claro, sí, lo Para un preestablecido. poco con lo preestablecido, Sí, hermano. sí, yo estoy de Si el acuerdo. 10 te acaba de ganar el partido y hizo lo que vos le dijiste que no tenía que hacer en la semana. Es que en el fútbol ocurren, el 90% de las cosas que ocurren son no pensadas y no planeadas, más allá que hay una base de planificación que la tiene que haber sí o sí. Pero para mí el gran drama es que a ese 10 le dicen, vos tenés que recibir la pelota acá. Y hay jugadores que tienen esa cosa, esa intuición para recibir pero cada la vez hay pelota, menos, che. porque vos estás leyendo por dónde está el punto débil del Diego, rival. cada vez hay menos jugadores que si el técnico le dijo es por acá y él siente que es por acá, va por ahí. Y bueno, pero Me está costando verlo. Capaz que hay, pero... los adoctrinan y eso para un jugador intuitivo, un jugador talentoso, es... pero ahí cómo haces morir de a eso, poco. jugador. ¿Rompés con lo que te dice el técnico? Yo creo que el jugador tiene que llegar a un acuerdo con los entrenadores y el entrenador también, por eso te digo, tiene que ser lo suficientemente flexible y no tratar a todos los jugadores igual. Sí, es individual. Hay técnicos que por ahí te dijeron es acá, vos sentiste que es acá, bueno, te dejo y el Pero técnico la te libertad saca. no es hacer lo que querés, No, tampoco, no. porque vos formás parte de un colectivo y de un orden y te exijo el mismo compromiso. Hoy, por suerte, el fútbol, nosotros antes vivimos una época también muy, para nosotros, para los jugadores talentosos, muy, muy compleja, en la que el técnico te decía, ganá vos el partido. Pero ganá vos el partido ¿desde qué lugar? ¿De agarrar la pelota, inspirarme, eludir a 3 y clavarla en un ángulo? Y era un poco eso. Estábamos librados a la impronta, la inventiva, sin ningún tipo de otro sustento. Pero hoy te juega el lateral derecho, el 2 te da un pase, el 6, el 5 no es el 5 de antes, el patrón, sino que es un 5 que juega 2 toques y tiene agilidad en la cabeza. El 10 te juega el volante arquero, interno. El arquero. El arquero. Entonces eso, que por ahí hay que también ajustarlo en el aspecto de recuperación de pelota y defensivo para siempre tener un equipo, ¿no?, que corra con la simetría, que uno no corra a 80 metros y el otro esté mirando el partido así desde su casa, que también hacíamos nosotros, porque a mí me pasaba lo otro después. Yo miraba el partido porque lo tenía que ganar, pero me costaba marcar al 5 rival, ocupar un espacio y pasar la línea a la pelota. Entonces hoy me parece que el fútbol es más de... Las facetas de juego están todas mezcladas y hay un jugador mucho más integral, ¿no? Como para ir cerrando y te agradezco. Sí, ¿no? por favor. Porque aparte te escribí, hagamos una nota y me dijiste sí. Sí. ¿Viste? Todavía me gusta producir, ¿viste? Sí. Me gusta producir, Sí, está decir, muy bien. hagamos una nota y venir. Y eso que estás ahí, ¿eh? Nah, pero digo, todavía me gusta producir porque cuando uno conduce, o ya en mi caso con el canal, pero me gusta producir la nota, escribirle yo, venir con la cámara, con Sol, con Toto. Todavía tengo como esa cuestión y me gustó que apenas hablamos me dijiste que sí. Estoy muy hinchado de los huevos de que el arquero la toque más que el 9, más que el 10, más que... Es increíble, digo, hay partidos donde el arquero, el 2 y el 6 son los que más la tocan, pero escandalosamente. Sí. Entiendo que hay una cuestión detrás de eso, del armado del juego, del no desesperarnos y volver a empezar, del no siempre ir para adelante. Esa parte a mí sí me va, pero no la de que la toque sin... Voy a poner cualquier ejemplo, 85 veces Marchesín, o no importa, y 10 veces Palacios. Sí, mira, yo ahí tengo otra visión. Es cierto eso que a veces desespera, pero así como se ensaya hoy las salidas desde el fondo, que el arquero participe y trata de dar un pase, más allá de que a veces el jugador con la cancha encima y con la temperatura del ambiente del partido no se anima a asumir riesgos y por ahí tocarla para atrás también es como no tener la actitud, la responsabilidad de ir hacia adelante. También se ensaya mucho lo que hace un equipo para presionar y para no dejarte jugar, ¿eh? Sí, eso es verdad. Porque esta fantasía de que el arquero se la tira al 5 o al 2 y el 2 se la tira al 9 y hace un gol, es impracticable. Pero ni una cosa ni la otra. No, pero a veces no se ve, porque el rival también, así como yo estudio que poner al lateral derecho acá o que el 2 se la tiene que dar a uno que juega entre línea y el wing que se cierra, todo eso que es ajedrecístico, pero en definitiva, ¿cuál es el objetivo? Tener línea de pase e ir progresando en la cancha y demás. También el rival, hoy, fíjate si vos ves un partido con detenimiento del fútbol europeo, hay marcas individuales por toda la cancha. Todas son parejas. Sí, los famosos Entonces, duelos. Si el 2 no sale jugando o el arquero a veces no conduce un poquito para encontrar un pase, te obliga al revoleo, que la pelota va y vuelve, por ahí sí, alguna enganchás. Pero se estudia mucho lo que no se hace con la pelota también, pero hasta la obsesión, ¿eh? Yo creo que hay veces que en eso de volver a veces, Sí.
se pierde lo intuitivo de, che, faltan 2 minutos. Ah, sí. ¿Vamos al arquero? Sí, sí, hay No, jugadas ahí ya en las está, que, hermano. sí, hay 2 jugadas, minutos, sí, claro. vamos. Sí, sí, sí. Y El pego fútbol eso. tiene que tener esa cosa O salvaje. la juegan corta y empieza... Primitiva, te diría, no puede perder. A eso voy. No puede perder lo primitivo. Esa es la el definición, fútbol. primitiva. Sí, Última sí, pelota del sí. partido, Racing Flamengo. No me la jugués corta y que termine en Claro, una... no. Tirala no. ahí. Sí, claro. Bueno, lo hizo Guardiola con un gol que le hace a Estudiantes justamente, poniéndolo creo que al 2, Piqué de 9. Piqué, de 9. O sea, no todos se lo adjudiquemos los males del fútbol a Guardiola, lo ha hecho también y le juega con un 9 como Haaland. O sea, después, bueno, están las variaciones, los giros y la capacidad que tenga cada entrenador, pero... ¿Sabes que vos sos hincha de un equipo que yo siento que muchas veces tiene un quilombo con lo primitivo? El Arsenal. Te voy a contar el ejemplo. Fui a ver Arsenal PSG a la cancha. Sí, El partido de vuelta. sí. Boludo, Sí, el sí, lateral. sí. A veces sí me... El lateral lo tenía que hacer el 3. Loco, quedan 5. Sí. Y aparte el Arsenal casi Sí, se sí, lo sí. empata y se A mí lo... me pasó lo mismo, fui a un partido con mi hijo. Saca el 9. Inter, en la cancha del Inter, me consiguió las Sí. entradas Diego Milito. Y faltaban 10 minutos y Saka fue caminando, o 15, caminando, tiró un córner porque todos tenían que estar en un Saka me lugar. volvió loco ese día. Claro, todos tenían que estar y Saca llegar rápido el córner. y no sé si concentrarse para que está muy bien, pero claro, eso no se puede perder. Pero es primitivo. Eso 7 no minutos. se puede perder. 7 minutos, acá rápido, Lo que Saka se pasa en un tomaba el campito tiempo. de acá a la esquina tiene que también pasar en una cancha de fútbol. Yo soy muy malo con los nombres. El que sacaba los laterales, el negro, venía en posición de número 4. Timber. Puede ser. Venía a sacar Timber, acá en 3, faltan 5 minutos, acá Sí, cortito sí, y tiremos el sí, centro. sí, A veces siento Sí, sí. que... lo metodológico le gana a lo razonable. Y hay momentos A lo donde no razonable, puede ser, a lo- donde no puede pasar, Sí, 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 donde sí. ya está el Ya está, libreto ¿no? de... Comparto, sí. ¿Viste? Pero esa es la desesperación propia, la urgencia esa de los últimos minutos de tirar la pelota al área. Va a existir hoy, ayer y tiene que existir dentro de 100 años. Que no lo estoy diciendo que tenés que tirar la pelota No, al de área forma- del no. primer minuto. No. Aunque Racing es un equipo en los últimos tiempos que ha marcado que Racing es un equipo directo. Muy. Cotas Para mí- armó para un mí esquema de exageradamente directo. 5-2-3. Sí, o sea, sí, para mí si vos lo exageradamente, sí. Bueno, y ahora lo perjudica porque no tenés a Sala y te das cuenta que lo directo, Sí. si no chocás y todo, vuelve, porque esto no es. Sí, pero tiene que ser, uno dice, bueno, agregando un juego como Quintero, pero tiene que ser algo, una noción colectiva del juego, ¿no? Dar un pase, dar un poco más de pase para distraer y aparecer por sorpresa, porque el fútbol es sorpresa también. Yo como delantero necesito el movimiento de la pelota para que la defensa se desarticule, porque si no, el tipo me tiene como referencia a mí, vos le tirás un pelotazo y bueno, puede haber una virtud en maravilla de tirar, pero jugar es apostar a un número y a ver si sale. Eso un equipo como Racing, cualquier equipo grande, diría cualquier equipo no se lo puede permitir. Che, escúchame, ¿sos de River? No. ¿Por qué se rompe tanto la pelota con que la torre de River? A mí me gustan las redes, ¿eh? Porque, bueno, mi abuelo era fanático de River. Sí. No me digas que sos de Ferro tampoco, no seas malo, ¿eh? Mi abuelo, yo te lo dejo a tu criterio, como dice. Por parte de mi abuelo de la otra parte, de parte de mi viejo, fue jugador de Racing. Creo que debe estar en los libros de Racing como uno de los primeros jugadores profesionales del fútbol argentino. La ¿Cómo Torre, búscalo. Pero es el abuelo de... bueno, la torre El de tu papá viejo. de mi viejo. O sea, Bien, sería mi abuelo. abuelo paterno. Sí. Y mi viejo no me inculcó tanto lo de ir a la cancha y nada, porque poco él era comerciante, no estaba en la cosa. Sí mi abuelo y sí mi vieja, que también era de Racing. Mi vieja, la parte de la rama de mi vieja y mi viejo de Racing, porque mi viejo contagió a mi vieja. Mi vieja es apasionada del fútbol. Mi abuelo de River y mi otro abuelo de Racing. No tenía nadie de Boca en la familia, nadie. Es más... Che, boludo, sos de Racing. Soy... No puede. Vos Es de sabés, Racing la torre. Hacelo vos el jueguito, sacá vos tus conclusiones. Pero es una Hacelo alegría. vos. No, porque también mi forma de ver el fútbol se identifica mucho más con la historia, primero de los grandes jugadores. Sí, te porque entiendo, grandes entiendo. jugadores, pero yo también tengo esa afinidad con el Independiente. Te entiendo por ejemplo. perfecto. No, está clarísimo. Sí. Está Vos clarísimo. sabés que nosotros queremos quedar bien No, porque y, vamos a la cancha. y después te vas a la cancha. No, pero aparte también sé que el jugador después se hace jugador. Se hace jugador. Y Olvidate. sos hincha tuyo. Hincha mío, Hay hincha muy de mi pocos equipo. casos de tipos que son hinchas de verdad y lo mantienen y siguen yendo a la cancha. Sí, muy difícil. Pero que me gusta igual, me sirve. ¿Te sirve? Y nosotros tenemos que... El hincha es como un peregrino. Sí, Yo eso lo llevo hasta el último día. Evangelizando. Claro, yo voy peregrinando, evangelizando, juntando gente. No, bueno, pero en este caso yo soy hincha del fútbol.
olvídate. Y lo digo, no sé cuánto podés creerme en este aspecto. Sí, boludo, te creo. A mí me emocionan los grandes equipos. Yo, por ejemplo, lo veo jugar a Paredes hoy en el fútbol, que escasean, lo veo jugar al Changuito Ceballos y me veo reflejado en él. Como anteriormente podía ser, no sé, no Echeverri porque jugó muy poquito y para mí no llegó a jugar lo suficiente, tampoco Mastantuono, pero no sé, en la época de Saviola, Pablito Aymar. Esos jugadores, yo rápidamente siento una sintonía y verdaderamente yo perdí la pasión por el hincha, o sea, de ser hincha. Perdí Esta esa sí pasión. es la última. ¿No te cuesta hoy en día más que nunca reconocer? Pues para mí claramente cuando ustedes jugaban había muchos mejores equipos. Sí. Pero muchos mejores equipos, no hablo de los grandes. Tenía mejores equipos Newell, Lanús, Banfield, Totalmente. Central, San Lorenzo, no sé, bueno, Galeto, Gorosito. En todos había. Y era mucho más fácil cuando a vos te preguntaban, che, nombrame 3, 4 cracks, nombrabas 10. Entiendo que la palabra crack puede reunir, pero vamos a... Sí, entendí. Nombrame 3 cracks del fútbol argentino hoy. Sacá, bueno, Paredes, listo, ya está, estamos todos de acuerdo, pero es hace un ratito. Y en ese calificativo, y no lo digo por las últimas emociones, el Changuito Ceballos me parece uno de esos jugadores que se distinguen, que está por encima de todos. Pero vos vas afuera, te pregunto un polaco, decime un crack del fútbol argentino. No nombrás a Ceballos. No. Más allá de que lo destacás por... Lo digo con un dejo de dolor. No. Lamentablemente no hay. Antes había 2, 3 por equipo. Que se van. Si nosotros somos un país exportador de jugadores. Pero ya antes se iban a Italia, que era la meca, o por ahí, ahora se van a Inglaterra, pero el jugador está desesperado por ganar unos mangos, irse a Arabia. A mí lo de este chico de Boca que se fue a Arabia, el X Fernández, digo, este tipo, bueno, ahora cayó de nuevo, se pudo reinventar, pero es un desperdicio y entiendo la realidad de ellos, que se salvan económicamente, pues lo viví con ellos, ¿no? Vienen de familia, como te dije antes, pero bueno, el escenario que se presenta en el fútbol argentino es lamentable. Primero por la economía. Y el formato de los 30 equipos tampoco me gusta. Eso es una sí, quiero decir algo que lo digo, pero cada tanto me gusta refrescarlo. Lo que le agradezco al Chiqui Tapia, pero de verdad, con el corazón, es saber en un momento crítico del fútbol argentino haber reflotado la figura de César Luis Menotti. Para mí, uno de los 3, 4 tipos más sabios en la historia del fútbol mundial, te diría. Pasa que acá, como tenemos esta cosa de superioridad argentina, ¿puedo decir que eso lo pudo haber ayudado para el proceso de la selección? Pero totalmente. Si bien no lo eligió Scaloni, él fue lo que lo reivindicó. Llegó con Pablo Aymar, con Samuel. Hay 2 Tapias, está el de la selección y está el del campeonato local. Yo tengo esa teoría. Tendría que ajustarlo porque la gente acá... está bien que uno se puede escudar en el campeonato y tiene inmunidad y todo lo que quieras, pero en el campeonato del mundo, el campeonato del mundo, la gente acá está rogando un campeonato de 20 equipos, que los equipos tengan una economía más saludable, que se pueda sostener esos equipos con una economía mejor para poder seducir a los jugadores que vengan acá. Los calendarios no se saben cuándo juegan, 30 equipos, toda esta cosa está bien de federalizar, pero siempre sin romper las normas y que todo sea transparente. Yo creo que él se tiene que dedicar de ahora en más a transparentar el fútbol argentino y hacer un campeonato acorde simplemente con lo que sucede en todo el mundo. 20 equipos y punto. 20 equipos como el Brasileirao, como la Liga Inglesa, 20 equipos, nada más. Pero después yo le agradezco, pero no me alcanzan las palabras para el Chiqui en cuanto a la reivindicación de una figura como el Flaco Menotti que se iba a morir despreciado o ignorado por la gente. Y eso también a favor de Tapia, que Menotti había sido crítico de Tapia y él entiende que más allá de esa crítica, de haberlo incorporado. Sí, totalmente. Seguramente debe haber visto algo que claramente... He aprendido mucho, bueno, he tenido grandes conversaciones con él. Lamentablemente está esto que son los verseros, como nos dicen a veces los líricos. Los líricos, los románticos. Sin embargo, el Flaco Menotti ganó más campeonatos que cualquier otro técnico. Fíjate vos que hasta en eso somos contradictorios los argentinos. El Flaco Menotti ganó 6 y Bilardo ganó 2. Y sin embargo le decimos romántico a alguien que ganó más que el otro. Fíjate vos que
qué contradicción y que un poco forma parte de todo del relato de Argentina que se traspola también a la política, a todos los ámbitos, obvio. ¿No? Y cuando uno tiene algo en la inconsciencia o en el imaginario popular, esta cosa del pensamiento mágico. Si yo te digo una mentira 40 veces, ya se instala como una verdad. No, obvio. Y ahora sí, para cerrar, y después está el tema de la cultura, ¿viste? El otro día Gallardo, que lo entiendo, no es que me hago la cultura River no podría permitir que River juegue como jugó Estudiantes. Y tampoco es que Gallardo siempre jugó igual. No. Hay un poco de querer armar un relato uniforme sí. Hay más pragmatismo que cultura, me parece. ¿Eh? Sí, bueno, la búsqueda del pragmatismo es también un poco relativa, porque está hoy, si solamente vemos y nos informamos un poquito, nos damos cuenta que el pragmatismo como se concebía antes ya no existe más. No, por supuesto. Por algo hay entrenadores de esa rama que ya han desaparecido prácticamente, o por lo menos ganan muy de vez en cuando. Pero más allá de esto, yo tengo un profundo respeto por Estudiantes de La Plata, es más, cumple el 4 de agosto como yo, el aniversario. Te amigaste con Estudiantes. Sí, pero nunca tuve ya sé, problema. Fue algo que se generó más. Se generó porque cuando uno hace una crítica a un paladar futbolístico ya cree que es contra alguien en especial, y no es contra nadie en especial. Simplemente digo que Estudiantes ha tenido grandes equipos de fútbol, ¿no? Yo veo fútbol del 58 para acá, te digo que reviso permanentemente para no hablar idioteces. Después está la opinión de cada uno, a ver cuánto uno coincide con la opinión. Pero para nada, yo creo que además en el fútbol a veces Guardiola puede hacer 3 cambios defensivos para sostener un resultado y, entre comillas, si es que se puede considerar del otro bando, Simeone puede hacer 4 cambios ofensivos cuando va perdiendo el partido. O sea, no se mide a los entrenadores por eso, se lo mide por una manera de pensar. En determinado momento las cosas no fluyen y por ahí, como intentó Gallardo y no le salió, uno se ata más a lo que cree que puede ser más previsible o darle alguna garantía más en el resultado. En otro momento el equipo está más suelto y juega con más volantes y el equipo fluye. Son circunstancias, son momentos, pero bueno, yo creo que no traicionarse o seguir una línea es más confiable que quizá ir cambiando de acuerdo a un momento, porque el jugador te lee, el jugador te observa, el jugador no es tonto y entiendo la convicción como algo que vos sostenés en los momentos hasta de dificultad, ¿no? Cuando estás débil. No capricho, pero sí convicción. Si vos, un equipo de fútbol no es lo que presentás en la cancha, sino lo que vos vas entrenando en el día a día, lo que vos vas desarrollando en el pensamiento, en la forma de jugar de un jugador. Si vos le decís, vamos a buscar cancha de River, los laterales que pasen al mismo tiempo, el 5 vaya a apretar como Enzo Pérez hacía allá adelante, y después vamos a marcar a Paredes, vamos a ver dónde está el Chelito Delgado, Driussi, y lo seguís ahí donde está, y después encima querer contraatacar tirándole un pelotazo a Sala, y vos sabés que las posibilidades de que te salgan eso, sí, puede salir 2 de 10, pero no es lo que vos le viniste diciendo. Pero eso me convenía por el momento actual. Bueno, pero si eso te convenía, ten en cuenta que eso es factible que no salga. Si sale una vez, contámelo como una excepción, no me lo cuentes como una regla y te hagas el ganador porque alguna vez salió. Ese tipo de mentiras evidentes yo las combato siempre y bueno, después las traslado al ámbito mío, ¿no? Flavio, querido. Estuvo bueno. Estuvo bueno, sí. No me hiciste trampa, me dijiste, vamos a hablar de fútbol, hablamos de fútbol. ¿Viste? Un poquito. Si te hice trampa, bueno, es un lateral. No, es un lateral. No. Fuimos al bar y después se acomodó, ¿no? Es un lateral. Un lateral te choreé por ahí. Un lateral que hiciste así 5 metros más adelante. Una boludez. Bueno, ¿alguna vez le hicieron un gol a Racing así con un lateral 5 metros? No, nosotros hicimos. Racing. El de Martínez. Gago lo reclamó. Que ahí empezaron los conos. Sí, bueno, ahí está. Bueno, te la dejo ahí. Chao.